tema es importante, es un poco complicado. En realidad todo lo que es fibras aquí más va incrementando el nivel de, no de complicación, pero de temas que son bastante intrincados. Entonces, yo quisiera que ustedes me vayan diciendo si comprenden lo que vamos explicando. Bueno, bolilla número 11. ¿Sí? Vamos a hablar de lo que es bolilla 11 y artículo 43 de la ley y siguiente. Vamos a hablar cómo trata la ley el tema de el agrupamiento de los acreedores, qué significa la propuesta, qué es la propuesta, cuál es el régimen de votación, de adhesión, de conformidad que tiene previsto la ley para el acreedor, para sumarse a la propuesta de acuerdo, previo entonces a la homologación del acuerdo si se logra la mayoría. Vamos a hablar de la mayoría y también vamos a hablar de lo que es el salvataje o la venta forzada de papel accionario o el crackdown, que es el artículo 48. ¿Alguna advertencia preliminar o comentario preliminar? Siempre les dije que cuando los artículos tienen una extensión más allá de algunos renglones, está demostrando prácticamente que es complejidad. Si ustedes se fijan, van a ver que el artículo 43 tiene una extensión bastante importante, el artículo 45, el 48, son artículos muy extensos. ¿Cómo doy habitualmente estos temas? Leo el artículo para ir punto por punto desmenuzando y aclarando las eventuales dudas que puedan surgir. Aquí es necesario trabajar con un pizarrón. Bueno, el sistema no lo permite, hay una pizarra habilitada en la plataforma, es bastante difícil de utilizar. Y la verdad es que no tengo una gran experiencia en el tema, entonces prefiero hacer alguna prueba más adelante entre los miembros de la cátedra, no utilizarlos a ustedes como conejillos de India, porque la verdad es que la voy a complicar innecesariamente. Entonces, ¿qué tema vamos a desarrollar? Hago un paneo secuencial del expediente para ver dónde estamos situados. Hemos pasado por la etapa informativa a través de la verificación de créditos. Y el síndico ha efectuado el informe, ha presentado el informe individual del artículo 35. El juez sacó el auto de verificación, es decir, ha determinado quiénes son los acreedores verificados, los admitidos, consecuentemente los no verificados y los no admitidos, también llamados inadmitidos. Se ha presentado el informe general a los 30 días del individual, donde el síndico hace una radiografía de la totalidad del patrimonio del deudor, siendo el informe individual una radiografía de cada uno de los créditos. ¿Se acuerdan esa diferencia? Con un signo radiográfico, ¿sí? A ver, esperen un momentito. Tengo una consulta, a ver si es importante. Me dicen que no me ven. Yo me estoy viendo, no sé ahora. No sé si ahora me ven. Ahí se puede ver, profesor. Ahí se ve. Bien, bien, perfecto. Entonces seguimos. Les decía que secuencialmente hemos pasado todos los informes, el individual y el general, ambos radiografías en lo individual de los créditos,
35 y una radiografía general del patrimonio, que es el informe del 39. Esto significa que el síndico y el juez ya tienen una composición del lugar de cómo se encuentra el patrimonio del deudor, si efectivamente hay instanciación de pago, cuál es la capacidad que tiene el deudor respecto de sus bienes para el eventual tratamiento de una propuesta. Es decir, tenemos una cantidad de información que nos permite ahora acceder a una nueva etapa del proceso. Esto se denomina periodo de exclusividad. ¿Qué significa periodo de exclusividad ahora? El artículo 43 le obliga al deudor a efectuar, a presentar en el expediente una propuesta. Fíjense ustedes que el procedimiento, el proceso concursal, en definitiva, tiene como etapa más importante esta, que es la presentación de una propuesta de pago. ¿Qué decimos que le interesa al acreedor? Cobrar su crédito. ¿Qué le interesa al deudor? Poder salir de la situación de pago. ¿Cómo se conjugan ambas situaciones? El deudor le dice a sus acreedores: no les puedo pagar lo que les debo, lo que les prometí, todo lo que ustedes me dieron, yo no puedo hacer frente a esto por mi estado cesante. Y les propongo ahora no dar la obligación adicional y les voy a hacer una propuesta. Lo más habitual es que la propuesta consista en quita, espera o ambas. Normalmente, 98% de los supuestos concursales es quita y espera, es decir, pagar menos de lo que se debe y en un tiempo más largo del originalmente previsto o comprometido. ¿Por qué se dice periodo de exclusividad? Creo que lo expliqué en la clase, en la charla anterior. Es en este momento donde solamente el deudor, solo él, puede hacer propuesta de pago a la masa pasiva, a la masa de acreedores. Por oposición a un lapso del proceso que sigue a continuación, es el del salvataje, en donde todos los interesados en comprar el paquete accionario de la sociedad o las cuotas de capital social, depende de la sociedad que se trate, están habilitados para hacer propuestas de pago a la masa de acreedores. Entonces ya no es solamente un acreedor, el deudor, el público habilitado o interesado en hacer este trámite. Ahí van a estar todos, en una suerte de competencia, a ver quién convence a la masa con la mejor propuesta. Pero en este estadio del proceso, solamente el acreedor, el deudor, puede hacer propuestas a los acreedores y por eso se denomina periodo de exclusividad. Es exclusivo para el deudor, en esta etapa de discusión de una propuesta, de convencimiento y de adhesión a esa propuesta. Por oposición a la etapa siguiente, que sería la de salvataje, si no logra esa mayoría que prevé la ley, en donde todos están habilitados para hacer propuestas. Ya no es un periodo exclusivo. Ahora sí, este es solamente para el deudor. ¿Qué otra particularidad genérica podemos encontrar en el periodo de exclusividad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la par condicio creditorio? Y dijimos que no era la igualdad del derecho constitucional, la igualdad de los habitantes frente a la ley, a la Constitución Nacional, sino que en el derecho concursal hablamos de la igualdad de los iguales. Durante la vigencia de anteriores leyes, el principio de igualdad era tan rígido, tan estricto, que se cometían absurdos, porque en vez de distinguir un acreedor de 1.000 pesos respecto de uno de 1.000.000 y su importancia en el proceso concursal, se trataba a todos con la misma vara, de la misma manera. Esto producía siempre un divorcio entre la norma y la realidad. Para evitar esto, para darle mayor transparencia incluso, en la ley 24.522
salimos de ese criterio de igualdad y vamos a el desinceramiento del sistema. Entonces, ¿qué dice el legislador? El deudor puede hacer categorías de acreedores, los puede juntar, los puede agrupar, los puede clasificar. ¿De qué manera? Bueno, solamente con que tengan puntos en común y siempre y cuando estas categorías resulten razonables, que no sean híbridas, que no sean categorías en donde la intención última del deudor sea enmascarar, eclipsar algún voto mayoritario de algún acreedor que no le permita el manejo de sus intereses. Entonces, basta con que la propuesta sea razonable y conducente para que la misma sea aceptada. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dar ejemplos para que ustedes lo puedan entender. Un concursado puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica. Vayamos a una persona jurídica porque teniendo mayor complejidad es más fácil encontrar ejemplos, ¿sí? Una empresa que se dedica a la metalmecánica, una empresa metalúrgica, que tiene 30 empleados, que tiene 30 acreedores, es una sociedad con 50 socios, o con 10 socios, para hacerla más fácil, ¿sí? Es lo habitual, es una pyme de la Argentina. El 80% de las empresas del país son pymes. Las pymes dan ocupación al 80% de la masa laboral argentina. Es decir, la pyme, más estrictamente quizá luego la empresa familiar, son muy importantes porque son las que marcan a través del termómetro de la ocupación de la mano de obra, marcan el nivel de ocupación y de empleo, por oposición al desempleo, que es un índice de la macroeconomía. Bueno, es decir, es muy importante tener en cuenta a la pequeña y la mediana empresa porque no solamente produce y viabiliza la economía, sino que además da mano de obra. No voy a hacer referencia a la pandemia que tenemos en este momento, que la Argentina está en quiebra, porque técnicamente no ha pagado el último tramo de su deuda de 500 millones de dólares, no lo ha pagado, estamos en default, estamos en quiebra. Así que, más allá de que se esté discutiendo alguna propuesta en la que parecería que los acreedores y los bonos han flexibilizado sus pretensiones, estaríamos más cerca de un 40 y pico por ciento por cada dólar de quita, entonces estaríamos posiblemente, si estuviéramos en un acuerdo, estaríamos saliendo prontamente de un default. Por eso hablan de un default soft o de un default light, todas palabras en inglés, ¿no? Que nos permitirían volver al crédito, no solamente para el país, sino para comerciante, para la empresa que busca financiamiento de sus proyectos, de su producción. Entonces es muy importante que no caigamos en default. Es el noveno en la historia del país. O sea, la Argentina defaultea su deuda sistemáticamente cada tanto. Ahora cada vez más cercana en el tiempo. El último default del año 2001-2002, ahora a los 18 años vamos a caer en default. Es ciertamente dramático lo que nos ocurre, ¿no? Bien. Si la empresa concursada tiene 30 acreedores, dijimos, no me acuerdo, pero supongamos que sean 20 acreedores, y en eso podemos dividirlos. Miren, tienen acreedores que son proveedores de materia prima, acreedores que son financieros, o sea, han prestado dinero, acreedores de obligaciones de dar a los que le tenemos que entregar un producto terminado, acreedores de servicios, internet, la luz, el gas, el teléfono, acreedores fiscales, así ARBA, la municipalidad,
los cuasi fiscales, como podría ser la cuota sindical del gremio, ¿sí? La obra social a la que se le deben los aportes. Bueno, todo ese conjunto de acreedores conforma la llamada masa pasiva. Ahora, la ley que dice, vamos a leer el artículo, la ley dice que yo los puedo agrupar, pero no necesariamente de esta manera, no solamente los puedo dividir en de esta forma que les dije, proveedores, fiscales, servicios y financieros. Yo los podría agrupar, por ejemplo, todos los acreedores en moneda de curso legal en Argentina en pesos, todos los acreedores en moneda extranjera, que pueden ser dólares o cualquier otra moneda, incluidas obligaciones negociables o debentures o bonos, los podría dividir en, conforme al monto, todos los acreedores entre 1 y 100.000 pesos, una categoría, de 100.001 a 1.000.000, y de 1.000.001 en adelante otra categoría de acreedores. ¿Qué es lo que vemos acá? Que hay puntos de contacto entre cada uno de ellos, es decir, yo puedo mezclar los perros con los gatos, con los caballos, tranquilamente, no hay ningún problema, pero tiene que haber entre ellos algún punto de contacto que les dé carácter de categoría. ¿Quién va a discernir si esta categoría que hace el deudor es razonable, si está bien orientada, si es conducente? Bueno, en primer lugar, el síndico cuando hace su informe general. Acuérdense que uno de los ítems de su informe es la categorización de los acreedores y por el deudor. Pero en definitiva es el propio juez que va a dictar la categorización de acreedores. Va a decir, bueno, esta es la categorización definitiva. Y esta resolución del juez es inapelable. ¿Qué dice la ley respecto de la categorización? Yo, si ustedes me siguen, para ser más fácil, yo voy a leer el artículo 43 para que sea más fácil su desarrollo. Pedido de exclusividad, propuesta de acuerdo. Dentro de los 90 días desde que quede notificada por el Ministerio de Ley la resolución prevista en el artículo anterior, es decir, la resolución de categorización del artículo 42, o dentro del mayor plazo que le da la potestad al juez, que solamente podrá ser 30 días adicionales, el deudor gozará de un periodo de exclusividad para formular propuestas de acuerdo preventivo por categorías a sus acreedores y obtener de estos la conformidad según el régimen previsto en el artículo 45. Es decir, en las mayorías que prevé el artículo 45, vamos a ir después a él. O sea, va a tener entre 90 y 120 días para hacer esta propuesta de categorización, para hacer una categorización al juez, para decirle, mire, señor juez, yo tengo tantos acreedores y los voy a dividir en tantas categorías. Un comentario entonces inicial respecto a eso. La ley van a ver que dice tiene que hacerse 3 categorías, la de los geografarios, la de los privilegiados y la de la categoría de los laborales. Geografarios o los laborales que hubieran renunciado a sus privilegios. También dice subordinados y los civiles, redundantemente. Sigue el artículo. Las propuestas pueden consistir en quita, espera o ambas, entrega de bienes a los acreedores, constitución de sociedades con los acreedores geografarios, en las que estos tengan calidad de socios, reorganización de la sociedad deudora, administración de todos o parte de los bienes en interés de los acreedores, una suerte de anticrisis o hasta de lígine, diría. Emisión de obligaciones negociables o de debentures, emisión de bonos convertibles en acciones, constitución de garantías sobre bienes de terceros, cesión de acciones de otras sociedades, capitalización de créditos, inclusive de acreedores laborales, en acciones o en un programa de propiedad participada, o en cualquier otro acuerdo que se obtenga con conformidad suficiente dentro de cada categoría y en relación con el total de los acreedores a los cuales se les formuló la acción.
se le formuló la propuesta. ¿Qué significa? Primero, estas propuestas que da la ley son meramente ejemplificativas, no son taxativas. Cualquier otra propuesta termina el párrafo que sea viable. Estas, las enumeradas en esta parte del artículo, son las más usuales. ¿Qué es lo que se utiliza? Reitero, quita y espera. ¿Y por qué? Bueno, porque para rehacerse de capital de trabajo, la mejor forma que tiene el deudor es achicando su pasivo. ¿Cómo se achica un pasivo? Bueno, lo mejor que puede pasar es una época de inflación. Ni hablar de hiperinflación, porque si uno va a ofrecer el pago de lo que se adeuda en los últimos 5 años a precios actuales, y después vamos a hablar del tema de los intereses que están suspendidos desde la presentación del concurso preventivo, ya a la fecha de la propuesta existe una tácita licuación de pasivos, porque ha transcurrido cierto tiempo, lo que se debía 5 años, y no tiene un tratamiento de intereses adecuado a la inflación, bueno, ya se ha licuado parte del pasivo. Con lo cual, si voy a pagar menos de lo que debo y lo voy a hacer en más tiempo de lo previsto, es una forma de permitir recuperar ese capital de trabajo para poder seguir operando. Es decir, para poder afrontar y superar la situación de pago. Esto es lo más habitual. En la macroeconomía, ¿qué está haciendo la Argentina? Está diciendo al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores de los bonos: señores, yo no tengo para pagar lo que les debo, les ofrezco pagar por cada dólar 40 centavos de dólar. Es decir, hace una quita del 60%. Los acreedores dijeron no, aceptamos 70, después bajaron al 58, ahora parecería que están aceptando 48, 49. O sea, se están acercando los extremos. ¿Qué es esto? Es una propuesta de pago. La macroeconomía tiene un sistema muy similar a la ley de compensación. Muy bien. No voy a entrar en el análisis de cada una de estas propuestas más allá de la cita de la espera. Se le puede pagar con la entrega de bienes. O sea, yo para salir de mi estado de situación de pago, le puedo ofrecer a mis acreedores que se queden con mis bienes. En el caso de la empresa metalmecánica, les digo, les doy todas mis máquinas, las dobladoras, las cortadoras, las soldadoras, y con eso cancelo pasivo. Siempre y cuando el valor de esas máquinas sea el de plaza. Yo debo 100 pesos y tengo una máquina, tengo 5 máquinas que valen 20 pesos en plaza cada una, y las entregué 100 pesos por 100 pesos de pasivo. Cancelé la totalidad de mi pasivo, aunque me quedé sin maquinaria, pero no estoy más en estación de pago. He cancelado mis deudas. Ahora, si a una máquina que vale 10 me la toman 2, evidentemente hay un abuso por parte del acreedor, es en perjuicio del resto de la masa. Entonces ese acuerdo no tendría que ser aprobado por el síndico y por el juez. Después vamos a ver qué pasa con las mayorías si esta llega a unanimidad. Y si se vota una propuesta por debajo de este precio y todos están de acuerdo, vamos a ver si está bien o está mal que se apruebe una propuesta en estos casos. Las propuestas deben contener cláusulas iguales para los acreedores dentro de cada categoría, pudiendo decidir entre ellas. ¿Qué significa? Yo puedo tengo la obligación de hacer subcategorías. Tengo una categoría de acreedores bibliografarios. La puedo subdividir, puedo hacer subcategorías. Puedo decir entonces, mire, tengo todos estos bibliografarios y los divido de 1 a 10.000, de 10.001 a 100.000, de 100.001 a 1.000.000. Por ejemplo, ahí tenemos 4 subcategorías. También las puedo dividir en las que le dije anteriormente, conforme la causa, es decir, acreedores proveedores, acreedores financieros, de dinero, acreedores de obligaciones de edad, fiscales
y servicios. Bueno, ahí tengo sus categorías, pero el deudor no está obligado a hacer sus categorías. Cuando salió la ley, todos los que hacemos de la hacíamos y hacemos derecho concursal dijimos, esta es la gran solución porque nos permite agrupar en categorías. Entonces, podemos hacer un menú de propuestas, que es lo que dice la ley seguidamente. Ya no tengo que hacer una sola propuesta, puedo hacer un menú de propuestas. Y los acreedores, cada uno puede elegir dentro de ese menú de propuestas la que estime más conveniente. Por ejemplo, el deudor va a hacer un menú de propuesta para todos los kilografarios. Y va a decir, señores, ofrezco pagar el 80% de lo que les debo en 5 años. Con los 2 primeros de feria, o sea, voy a empezar a pagar al tercer año y voy a pagar el interés de la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires. O les ofrezco pagar el 60%, pero con tasa igual a 5 años, con 2 de espera, pero con tasa activa del Banco Provincia. O les ofrezco pagar el 50% en un año. Dentro de un año les pago el 50% y quedo liberado. Entonces, los acreedores pueden elegir entre ese menú de propuestas. No es necesario que todos los acreedores coincidan en la misma propuesta. Así que, de esos 10 acreedores que tengo, voy a tener que lograr las mayorías del artículo 45, pero para que cada uno vote respecto de las propuestas que yo hice. No es necesario que todos converjan o coincidan en mí. Pueden elegir. El tema es que yo obtenga conformidades suficientes para lograr las mayorías que las requiere la ley. Vayan anotando las preguntas para poder hacerlas a medida que voy avanzando, porque quizá debería haber bastantes preguntas porque es un tema bastante rígido, ¿sí? El deudor puede efectuar más de una propuesta respecto de cada categoría, entre las que podrán optar los acreedores comprendidos en ella. Es lo que les contaba recién. El acreedor deberá optar en el momento de dar su adhesión a la propuesta. La propuesta no puede consistir en prestación que dependa de la voluntad del deudor. Es decir, no puedo hacer una propuesta que diga, les voy a pagar si quiero, porque eso va a depender de la voluntad y de no del ciclo bancario de los derechos. Esto, obviamente, va de suyo que en todo contrato este tipo de cláusulas resultan nulas. ¿Sí? A ver qué me dice una alumna. No sé cómo ve, solo se escucha el audio. Otra vez. ¿No me escucha? ¿No me ven? ¿No me ven? Ah, bueno. Hay una alumna que dice que no me ve, pero entonces debe ser un problema de la pantalla de luz. Bueno, sigo adelante. Voy a habilitar los micrófonos en este momento para que me digan si me van siguiendo. Traten de evitar el ruido del medio ambiente, ¿sí? De punta para acá. Profesor, yo tengo una pregunta. Acá cuando se dice que los deudores tienen que estar de acuerdo con la propuesta hecha, ¿no? ¿Grupo que le propone? Grandes los acreedores.
Bueno, lamentablemente no pude hacer la pregunta y mucho uso de fondo, así que no. Háganmela por escrito y la leo y se las contesto, ¿sí? La ley dice que tiene que haber 3 categorías, 4 con la de los subordinados si existir. Ahora, la verdad es que, a ver, permítame que voy a dar la pregunta. Profesor, cuando hace referencia a que el acreedor debe aceptar y lograr la mayoría, ¿es lograr la mayoría del grupo al que se le hizo la respuesta? Miren, no me termina de quedar claro. Miren, esperen que yo termino de hacer redondeo. Estoy aplicando el artículo 43. Permítanme que haga un redondeo del tema y después volvemos a cada uno de los puntos, ¿sí? Y ya vamos, cuando les explique las mayorías, van a ver que se va a entender mejor esto, de cómo debe dar en qué consiste la adhesión y cuáles son las mayorías que debe lograr cada categoría. Tengan un minuto de paciencia que voy a terminar de desarrollarlo y después voy a volver sobre cada uno de los temas. Te decía, la ley exige 3 categorías, la de los geografarios, la de los privilegiados y de los laborales. La verdad es que la única categoría obligatoria es la de los servidores privilegiados. ¿Y por qué es esto? Porque es la única categoría a la que hay que hacer una propuesta, sin la cual, si no se hace efectiva la propuesta y no se presenta la propuesta en el expediente, la consecuencia es la negación de quiebra. La ley en esto es muy exigente y es muy drástica. Si no se hace efectiva la propuesta dentro del expediente, si no se la presenta, si no se la hace pública en el expediente, la consecuencia es la quiebra. Pero la única categoría a la que se le hace esta exigencia, se le otorga esta exigencia de presentación de la propuesta es la de los acreedores geografarios. El resto de los acreedores no se le exige que se le haga una propuesta. Fíjense, a los acreedores privilegiados no es menester, no es obligación hacerle una propuesta. Pero si le hago una propuesta a los acreedores privilegiados, quedo atado a una mayoría que es muy exigente. Si es a los privilegiados especiales, o sea, a los que están garantizados con prenda, con hipoteca, con gorra y demás, necesito unanimidad. Ahora vamos a hablar cuando lleguemos al artículo 45. Y los laborales es un tema muy discutido en el derecho laboral y en el derecho concursal. Ustedes han estudiado en el derecho laboral que el crédito laboral es el privilegio laboral es irrenunciable. Es un derecho propio del laboral. Viene munido de una garantía, la cual en el derecho laboral, el derecho público, el derecho laboral, no es renunciable. Sin embargo, en el derecho concursal se puede renunciar. El crédito laboral puede ser renunciado. ¿Y cuál es el que va a tener vigencia? ¿Cuál es el que queda legitimado? ¿El derecho laboral o el derecho concursal? Para dirimir estas cuestiones siempre se recurre a la ley más nueva, en cuanto la más actual seguramente tiene mayor tratamiento legislativo. Se ha discutido más sobre esto. ¿Y cuál es ley especial? Leyes especiales.
Bueno, algunos dicen, si es laboral, es el derecho laboral. Si, si, eh, pero el tratamiento el tratamiento laboral es en el marco de un concurso preventivo, entonces la ley especial es el derecho concursal. Más allá de esta discusión, que creo que es más doctrinaria que digamos, lo doctrinario acá tiene poco peso. Si la ley le está dando la posibilidad al acreedor laboral de renunciar y logra un beneficio, pues me parece que no cabe ninguna duda que será la aplicación del derecho concursal. ¿Para qué un acreedor que tiene garantizado su crédito va a renunciar al mismo? ¿Para empeorar la situación o para mejorarla? Bueno, ¿qué se ha pensado en la ley concursal? Mejora la situación porque puede cobrar antes. Y si puede cobrar antes, si puede negociar con el deudor la indemnización que le corresponde, por salarios caídos, por diferencias salariales, por enfermedad, accidente, por lo que sea, que conforma la institución laboral, y no tiene que esperar la finalización del proceso, ni tiene que estar sujeto a una categoría en especial, renuncia a su privilegio, puede cobrar de forma inmediata y se termina la cuestión. No se olviden que el crédito laboral tiene un fundamento que es muy importante, que es el alimentario, con lo cual hay una urgencia en percibir. Y si lo pueden solucionar rápidamente, sin que quede atado a todas las formalidades del derecho laboral, pues bienvenido. Los laboralistas no están muy de acuerdo con esta explicación, pero lo cierto es que se aplica el derecho concursal por sobre el derecho laboral. O sea, el derecho concursal modifica, altera al derecho laboral. Los acreedores laborales que renuncian al privilegio lo tienen que hacer como mínimo el 20%. O sea, pueden renunciar a la totalidad de su crédito, pueden renunciar a una parte, pero como mínimo tienen que renunciar al ganancia. Los acreedores con privilegio, no los laborales, el resto de los privilegiados, tienen que renunciar como mínimo al 30%. ¿Mm? Pueden renunciar al 100% ellos también, pero si quieren quedar con una parte del privilegio y una parte transformarla en quilografaria, bueno, entonces tienen que renunciar como mínimo al 30%. El laboral es al 20%, el resto al 30%. Por la parte que renuncian pasan a la categoría de los quilografarios. Los laborales, en ese caso, van a tener una categoría específica para ellos. La de los laborales comunes que hayan renunciado a su privilegio. El resto de los acreedores con privilegio, por ejemplo, un hipotecario que renuncia a su privilegio, raro que suceda, muy raro, un prendario que renuncia a su privilegio, raro que suceda, va a integrar la categoría de los quilografarios comunes, no los laborales, no el resto de los quilografarios. ¿En qué supuesto un acreedor privilegiado va a renunciar a su privilegio? Bueno, si ha recibido un pago total o parcial de su crédito de un tercero, entonces puede renunciar a su privilegio, ha cedido parte de su crédito y la ley en este caso no hace ninguna cuestión. Por eso puede agravar su situación pasando de un privilegio a un mero kilógrafo, a un acreedor común. Lo puede hacer, insisto, es raro que suceda, pero está previsto por la ley. Una vez que ellos renuncian, integran la categoría de los quilografarios. Ahora, si el concurso fracasa porque no se tienen las mayorías o porque no se cumple, si termina en una quiebra, ahora explico en qué momento pueden renunciar a su principio, que es la pregunta que me hacen. El acreedor laboral, ahora si los contesto, el acreedor laboral va a recuperar el privilegio renunciado. Si renunció a X porcentaje, incluso la totalidad de su privilegio, no cobró, sucede la quiebra del deudor.
el acreedor laboral recupera el privilegio renunciado. No así el resto de los acreedores privilegiados que hubieran renunciado a su privilegio. Respecto de ellos, sí existe una ovación. Para el laboral no, porque es el acreedor superprivilegiado que se protege su situación por ser el más endeble, por ser el más débil, obviamente. ¿Hasta qué momento se puede renunciar al privilegio? Hasta la audiencia informativa, de la que vamos a hablar más adelante. Hasta ese momento puede renunciar. ¿Cómo se renuncia al privilegio? Ante escribano público, es decir, se hace una renuncia por escrito, sin ninguna formalidad. Por la presente vengo a renunciar a la totalidad de mis privilegios, concurso preventivo de autos caratulados tal, que tramitan por ante el juzgado número tal, de tal departamento judicial, o una parte de esto, a la totalidad o una parte, y la firma certificada por el plano público. O se puede concurrir al juzgado, hacer esta presentación en el expediente y que el secretario del juzgado le certifique la firma. Un escribano le va a cobrar, el secretario del juzgado no le va a cobrar, también le puede certificar la firma un juez de paz. No sirve la certificación de firma por el gerente de un banco ni por el comisario de la comisaría, eran formas de certificación de firma para algunos trámites, son para algunos trámites válidos, pero no para el trámite concursal. Sigo. Los acreedores privilegiados que renuncian expresamente al privilegio deben quedar comprendidos dentro de algunas categorías previstas. La renuncia no puede ser inferior al 30% de su crédito, lo que dijimos. A estos efectos, el privilegio que proviene de una relación laboral, es renunciable, debiendo ser ratificada en audiencia ante el juez de concurso con citación a la asociación gremial legitimada. Si el trabajador no se encontrara alcanzado por el régimen de convenio colectivo, no se da entera la situación de la asociación gremial. La renuncia del privilegio laboral no podrá ser inferior al 20% del crédito, y los acreedores laborales que han renunciado a su privilegio se incorporarán a la categoría de geografiados laborales por el monto del crédito a cuyo privilegio han renunciado. Hasta acá lo dicho. El privilegio que hubieran renunciado un trabajador que hubiera votado favorablemente el acuerdo renace en caso de la posterior con origen en la falta de existencia de acuerdo o en el caso de no homologarse el acuerdo. Cuando cuando el acreedor laboral se encontrare agremiado, afiliado a un sindicato, hay que citar a la audiencia en donde se va a hacer efectiva la renuncia para que el sindicato esté notificado, pero no puede formular oposición a la renuncia. El acreedor laboral concurre a la audiencia con su letrado, o solo, y va un representante de gremio, el secretario general, por ejemplo, del gremio de la UOM, un concurso que les dije de una empresa metalúrgica. Se cita a la UOM, a la obra metalúrgica. Y el secretario general del gremio dice: yo lo pongo a que mi afiliado, a que mi asociado, renuncie a su privilegio. No obliga en este caso al acreedor, insiste, renuncia al privilegio y se terminó ahí el tema. Deja constancia el acta, el juez, por el intermedio del secretario, que la organización gremial se ha opuesto a la renuncia, pero esto no obliga al acreedor de ninguna manera ni puede impedir la renuncia de su privilegio. El deudor deberá hacer pública su propuesta presentando la misma del expediente con una anticipación no menor a 20 días del vencimiento del plazo de exclusividad. Es decir, 20 días antes de que termine el periodo de exclusividad, tendrá que presentar la propuesta en el expediente. Si no es visible, se ha declarado en quiebra.
excepto en el caso de los supuestos especiales contemplados en el artículo 48, del cual hablaremos seguidamente. Es decir, reiterando, la obligación de presentar, de hacer efectiva la propuesta, de hacerla pública, de presentarla en el expediente, es una formalidad cuya inobservancia trae aparejado el efecto de quiebra. Algunos juzgados, ¿qué hacen para evitar esto? Vencido ese plazo, se le hace saber, mediante una resolución, adviértesele al deudor concursado que no ha hecho efectiva la propuesta, por lo cual se lo intima para que lo haga efectiva dentro de las próximas 24 horas bajo principio de evitar esa quiebra. Es una especie de despertar al deudor, a su abogado, que se olvidó de hacer efectiva la propuesta para que la haga y evitar la quiebra. Y algunos juzgados juran ex lex, a pesar de que el concurso siempre es preferido una quiebra, frente a la inobservancia de este requisito, decretan la quiebra y sin mayor miramiento, ¿sí? El deudor podrá presentar modificaciones a su propuesta original hasta el momento de celebrarse la junta informativa prevista en el artículo 47 del último párrafo. Sin perjuicio de hablar luego de la audiencia informativa, voy a adelantar. Es una formalidad que tiene prevista la ley una semana antes de que se termine este periodo de exclusividad, se llama a una audiencia a la que tiene que asistir el deudor. No es obligatorio, si no lo hace no pasa nada. Va a ir el juez, va a estar el juez con el secretario, van a ir los acreedores que así lo consideran pertinente. No es necesario ni obligatorio que vaya el síndico. Esto ha hecho un poco de ruido porque si es el que está llevando adelante el concurso, es raro, es llamativo que la ley no disponga la comparecencia del síndico. Los que son más diligentes concurren. ¿Qué pasa en esta audiencia informativa? Bueno, el deudor le da explicaciones al juez y a los acreedores de cómo va la marcha de su concurso, cómo está la propuesta, si va logrando las conformidades, si no las va logrando, si está más cerca del arpa que de la guitarra, está más cerca de lograr las mayorías que de la quiebra. ¿Qué suele pasar esto en la vida real? No es muy utilizado el mecanismo, a la vez informativa normalmente el acreedor, si concurre, no dice mucho. ¿Y por qué? Bueno, porque si tiene dificultades para lograr las mayorías, no se lo va a decir a los acreedores que han concurrido, porque le está advirtiendo que a una semana vista no está logrando la mayoría, con lo cual los que quedan por darles un voto lo ven con mucha antipatía a este tema, entonces deciden ya no darle el voto igual que lo han hecho sus padres. Y si lo está logrando y le falta el voto de uno solo, bueno, ese que se da cuenta que tiene el voto de oro, dice, bueno, si tiene que venir a mí, porque es el único que le falta, entonces mi voto ahora va a valer más de lo que es el crédito verificado. Entonces, para evitar esta extorsión, si se quiere, el concursado dice poco en esta audiencia informativa. Con lo cual, normalmente en 5 o 10 minutos se da por terminar, se le da un acta en la que se dice quiénes son los que han concurrido, y luego de intercambio de ideas, el deudor manifiesta que sigue negociando con los acreedores. Con lo que se termina el acto, no siendo para más, firmado ante mí, firma el juez del secretario. Y eso es todo. Es una formalidad. ¿Y por qué esta audiencia informativa? Bueno, miren, en las leyes anteriores, la propuesta se votaba en una junta de acreedores, junta a la que asistían todos los acreedores, obligatoriamente el deudor, el síndico, el juez, el secretario, se leía la propuesta y se votaba levantando la mano y a viva voz. Entonces decía el juez, ¿quiénes votan por la afirmativa? Levantaba la mano y el secretario iba tomando nota de cada uno de los que votaban favorablemente, el nombre, el monto de su crédito y hacía una planilla. Luego leían los que votaban
en contra y las abstenciones. También estaban los ausentes, en una forma de sumarse a los disidentes. Bueno, esa junta de acreedores tuvo mucha crítica porque se acudía a la misma con mucho crédito arrendado, o sea, de antemano. Entonces se concurría a esa junta de acreedores sabiendo cuál era el resultado final de la misma. Entonces, para evitar esto y la especulación en el momento de la junta, donde se deliberaba mucho, se ponían puestos intermedios, el deudor salía a hablar con los acreedores, esto se hacía delante del juez y forzaba mucho la situación, y para evitar esto se decidió ir a otro esquema, que es el escrito. ¿Cómo se hace ahora para votar favorablemente? En vez de hacerlo a viva voz y levantando la mano, ahora se hace por escrito. Entonces, cada acreedor le tiene que dar por escrito al deudor la adhesión, el voto, le tiene que decir, acepto la propuesta del deudor en autos tales y tales, en encabezamiento, donde están los autos caratulados, ninguna otra formalidad, puede ser fulano de tal, Omar Bernstein con domicilio, con DNI, domicilio en tal lugar, me presento a ese y digo que acepto la propuesta formulada en su concurso preventivo, pero tiene que guardar la siguiente formalidad, tiene que transcribir la última propuesta presentada en el expediente. La última fecha, la fecha en la que se ha hecho efectiva. No concurren, el voto no se hace efectivo en la audiencia, me están preguntando. Permítame que voy a ir a la audiencia. ¿Por qué si en época buena no se beneficia de la ganancia, debería renunciar a su privilegio en época de crisis, de concurso? Bueno, me preguntan, ¿por qué si en épocas de bonanza no participa de las ganancias, tiene que renunciar a su privilegio? Bueno, en la época de bonanza no participa de las ganancias, eso es verdad. Y en la época de crisis le toca renunciar a él y al resto de los acreedores no tiene que renunciar, porque no es obligatorio renunciar al privilegio. Ahora veo que hay otras preguntas, las sigo contestando. No es obligatorio renunciar. Ahora, ¿por qué tiene que aceptar una quita? Bueno, la quiebra, indefectiblemente, ha de importar una quita total o parcial del crédito laboral. Si se va a la quiebra, va a poder cobrar sobre la realización de los bienes. Es muy probable que no cobre nada en la acreedor laboral, a pesar de que tiene privilegio, porque por encima de él hay otros acreedores que pueden llevarse los bienes. Por ejemplo, un acreedor hipotecario podría estar por encima de un acreedor laboral. Podría ser que cobre una parte de del crédito especial, del privilegio especial laboral, pero no del privilegio general, que va a estar postergado por acreedores del rango. Entonces, una posibilidad efectiva de lograr cobrar algo, aunque sea en una época de crisis, en una época en donde la empresa está a punto de desaparecer, es aceptar la propuesta que le va a hacer el deudor y cobrar una porción de su crédito. Privilegiado, especial o general, tirografario, pero que pueda cobrar algo en definitiva. Acuérdense que acá no hablamos de justicia ni de equidad. Acá hablamos de emergencias. Acá hablamos de crisis del patrimonio. Es una sábana muy corta en donde nos tapamos la cabeza y nos tapamos los pies. Y acá siempre va a haber, en esta crisis donde va a haber un concurso mucho peor, una quiebra, estamos hablando de resignación de expectativas. Yo tengo un crédito de 100 pesos, se concursó mi deudor, ya sé, voy a cobrar menos. Y si se va a la quiebra es probable que no cobre nada, sobre todo si es un acreedor tirografario. Fíjense en la macroeconomía, un acreedor
que compró un bono de Argentina de $1, dentro de poco, o dentro de mucho, no sabemos cuándo, va a cobrar una porción, va a cobrar el 50%. No solamente Argentina, hay muchos países que les pasa exactamente lo mismo, que están en crisis y que van a pagar menos de lo que deben. Entonces, sí. Bueno, en cualquier negociación, chicos, no es necesario que sea un concurso o una quiebra. En una negociación de refinanciamiento de pasivos, si yo debo el alquiler 3 meses del departamento que ocupo, de 10.000 pesos cada uno, debo 30.000 pesos, voy a lo del propietario y le digo, mire, no le puedo pagar los 3 meses que me debo. Así que, o me voy y ejecuta la garantía, o le ofrezco pagar en vez de 30, le ofrezco pagar 15.000, pásenme el alquiler y me quedo. Y a lo mejor, el propietario accede a cobrar el 50% de lo que tendría que cobrar conforme el contrato y le da carta de pago y que se quede en el local. Puede ser una vivienda, puede ser el local. En los comercios, donde se está ocurriendo esto. En La Plata hay 120 locales desocupados en el centro, de inquilinos que se han ido. ¿Qué le conviene al propietario? ¿Que se vaya y que se quede el local vacío, incrementando los gastos que podrían ser expensas si está debajo de un edificio, impuestos, servicios como la luz, el agua, o por lo menos que lo alquilen a un precio menor del que tenía previsto, pero por lo menos saca una renta? Muchos contratos están renegociando. En los contratos de alquileres para vivienda, esto ocurre también muy a menudo, porque el empleado, que es inquilino, que no está percibiendo su salario, no puede pagar el alquiler. O no puede pagar la totalidad del alquiler. Bueno, está renegociando. Y ahí hay una resignación de las dos partes. Porque el inquilino está cobrando quizá un porcentaje de su sueldo, y el propietario del lugar en donde vive está resignando una parte del precio de la locación. Bueno, en estas épocas de crisis esto es más habitual, aunque en todo momento hay refinanciamiento o refinanciación de pasivos. Siempre. Lo que pasa es que en el marco de un concurso preventivo de una quiebra, el laboral cobra una importancia distinta a lo usual. Es una empresa que está en Bonis, en una época donde no hay crisis y produce, al trabajador le paga del 1 al 5 de cada mes, hace efectivo los aportes y la vida continúa. Ahora estamos en una situación de emergencia total. Bueno, en un concurso de una quiebra en donde estamos dando el voto para que el deudor consiga las mayorías, en estas 3 categorías, o 4, si hubiera una categoría de acreedores subordinados, están viendo en cada una de ellas la conveniencia de otorgar o no el voto. No están obligados a votar favorablemente ninguna propuesta, ni siquiera a renunciar los privilegiados a sus respectivos privilegios. Simplemente estamos viendo la conveniencia de cada uno. Tengo algunas preguntas para contestar, pero como vamos a hacer un recreo de 5 minutos y voy a leer las preguntas, voy a terminar con el artículo 44 para dejar para la segunda parte el 45 y el resto de los artículos. ¿Qué dice el artículo 44? Acreedores privilegiados. El deudor puede ofrecer propuesta de acuerdo que comprenda a los acreedores privilegiados o alguna categoría de ellos. Este último acuerdo requiere las mayorías previstas en el artículo 46, pero debe contar con la aprobación de la totalidad de los acreedores que privilegios especiales que alcance. Es decir, no está obligado a hacer una propuesta para los privilegiados. Puede hacerla. Si hace propuesta para los privilegiados especiales, debe lograr unanimidad. Tengo 5 acreedores privilegiados especiales, tengo 5 hipotecarios sobre el inmueble donde tengo la fábrica. Si hago una propuesta para estos privilegiados, tengo que lograr la unanimidad. Y esto tiene una lógica.
es evidente. Basta que uno me diga que no para que los otros no puedan, porque si uno me dice que no y me saca el bien a remate, la propuesta no la puedo hacer efectiva. Así que tengo que lograr que todos los acreedores con privilegio social me voten favorablemente. Ahí se requiere unanimidad. En cambio, para los privilegiados generales, la ley requiere la mayoría eh, genérica del artículo 45. Ya vamos a ver esto. A medida que vamos avanzando y veamos ahora el 45, esto se va a ir entendiendo de mejor manera. Ahora vamos a ir a las preguntas, quédense tranquilos. Vamos a hacer 5 minutos de recreo y volvemos y vamos a hablar de las mayorías, que es el próximo artículo 45. ¿Sí? Déjenme ver las preguntas, así las puedo contestar. ¿Qué voy a hacer? También voy a habilitar, después del recreo voy a habilitar los micrófonos, a ver si logramos hacer una ronda de consulta. Vamos a ver si lo podemos hacer. Tienen 5 minutos a partir de ahora.
Muy bien, seguimos. Entonces, de acuerdo a lo previsto, voy a intentar escucharlos. Traten de silenciar lo más que puedan el ruido ambiente. Hay una pregunta que me dice, ¿los que votan negativo tienen que hacerlo también por escrito o simplemente no responden? No responden. Solamente se llevan las adhesiones, las que son afirmativas, las abstenciones y los votos negativos son lo mismo. O sea que no hace falta decir no le otorgo votos, simplemente no responde. Voy a habilitar los micrófonos. Tengo una duda respecto a cómo se computan las mayorías por ejemplo, si se puede aprobar una propuesta que sería a una categoría y no a las otras. Cada una de las categorías que propia mayoría. Ahora vamos a hablar de mayorías y ¿hay alguna otra pregunta? Consultor, no se escucha bien. No. Bueno, es muy complicado esto de habilitar los micrófonos. Hay mucho ruido ambiente y ustedes no me escuchan a mí. Trato de hacerlo distinto, pero evidentemente hay mucha limitación con el sistema. Me preguntaban cómo se hace el voto de cada categoría. Ahora vamos a ver la mayoría del 45 y ahí van a entender de qué manera se hace efectivo. Bueno, entonces, solamente los votos para los que efectivamente lo dan. Para los disidentes, que pueden ser ausentes o los que no lo dan porque no lo quieren, porque quieren hacerlo de forma negativa, no es necesario. Además, no podrían llevar como adhesión decir no acepto ninguna. No se puede presentar en el expediente lo que sea negatorio, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 45? Lo voy a ir explicando. Para obtener la aprobación de la propuesta de acuerdo preventivo, el deudor deberá acompañar al juzgado hasta el día del vencimiento del pedido de exclusividad, 90 o 120 días, estamos hablando siempre de días hábiles judiciales, ¿sí? El deudor deberá acompañar al juzgado hasta el día del vencimiento el texto de la propuesta con la conformidad acreditada por declaración escrita, con firma certificada por ente privado público, autoridad judicial o administrativa, en el caso de entes públicos nacionales, provinciales o municipales. O sea, la entidad administrativa solamente para los casos en donde el concursado sea una empresa con participación estatal mayoritaria o donde exista participación de entes públicos nacionales, provinciales o municipales, en donde al el presidente del ente o quien haga las veces de tal, que sea representante legal, pueden llevar la firma certificada, por ejemplo, del ministro del área que corresponde. O sea, la firma la van a certificar administrativamente. Para el resto de los acreedores que no conforman este tipo de sociedades, la firma tiene que ser certificada por escribano público o por autoridad judicial. Como les digo, el secretario del juzgado o juez de paz. El juzgado notarial también podría, pero es difícil que les certifiquen la firma.
Muy bien. El texto de la última, ¿por qué tiene que presentar la última propuesta? Porque fíjense lo que puede suceder. Yo hago una propuesta original, pero la voy modificando y la voy agravando a medida que va transcurriendo el proceso. Entonces, la primera propuesta era de pago del 80% a 3 años. Después la cambio y digo, voy a pagar el 70%. Después pago el 60%. Pero puede ser que sea al revés. Entonces digo que la voy modificando y la voy mejorando. Entonces, la primera era pago del 50%, después la mejoré y digo voy a pagar el 60%, y finalmente presenté una última que dice voy a pagar el 80%. La ley que me pide que yo transcriba, que el acreedor transcriba la última propuesta presentada, para que el juez entienda que este acreedor sabe cuáles han sido las distintas modificaciones de la propuesta original. Entonces, para que no se crea que me está dando la adhesión, la conformidad a la primera, que era del 50%, y para que se entienda que está aceptando la propuesta con la última mejora, que es del 80%, para que no haya uso por parte del deudor. Es decir, hay que transcribir la última propuesta presentada por certificación. De esta manera se va clarificando el panorama para el juez y para el síndico de que la masa de acreedores sabe que ha habido modificaciones a la propuesta original. Y evitar abuso de esta manera, ¿verdad? Organismo nacional. El profesor entiende la mayoría absoluta de los acreedores, dentro de todas y cada una de las categorías, tal vez presente en las 2/3 partes del capital computable dentro de cada categoría. ¿Qué significa esto? La mayoría absoluta es más de la mitad. Como las personas físicas no las podemos dividir por pedacitos, se entiende que la mayoría absoluta es la mitad más 1. Si yo tengo 10 acreedores, no puedo decir que tengo el 5,505, porque a un acreedor no lo puedo dividir, como persona física no puedo dividir un pedazo. Entonces, ¿qué mayoría absoluta? Es la mitad más 1. No es lo mismo más de la mitad que la mitad más 1, pero las personas físicas, insisto, no las podemos dividir en pedazos. Entonces, si tengo 10 acreedores, la mayoría absoluta de 10 es 6. ¿Está bien? De 7 es 4. De 20 es 11. Y así con todos los ejemplos. ¿Sí? No los puedo dividir. La mayoría relativa, ahí sí podría ser el 50,25%, o el 51,40%, o el 50,05%. Pero insisto, se habla de mayorías absolutas por la imposibilidad de aplicar a la persona el sistema de reparto por pedacitos. Entonces, de cuatro acreedores, la mayoría va a ser 3, no va a ser 2, porque necesito más de la mitad. Entonces, de 4 voy a tener 3, de 5 voy a tener 3, de 20 voy a tener 11. Y así con cada uno de los números hay que dividir y hay que sumar para arriba para establecer un valor total, ¿sí? No por fracciones. Muy bien. La mayoría genérica requerida por la ley, más de la mitad de los acreedores, cuyo voto represente las 2/3 partes del capital computable. Esto es lo que sigue. Mire. Que representen las 2/3 partes del capital computable dentro de cada una de las categorías. Y 2/3 partes, el 66,66%. 2/3 partes es igual a 66,66. Para no errarles en los cálculos, para no errarles ustedes en los cálculos, hagan 66,67, porque como es un número infinito, 66,66 daría el infinito. Entonces, para no tener complicación, hago una cuenta que sea 66,67, o
el capital por 2 dividido 3. Y ahí les va a dar la suma que necesitan. De 1.000 pesos de pasivo total que ustedes tienen, todo el pasivo son 1.000 pesos. ¿Cuál es la mayoría de capital que ustedes necesitan? 666 pesos con 66 centavos. 666 con 66. De 1.000 pesos. Esa es las 2/3 partes del capital. O 1.000 por 2 dividido 3. Y ahí le va a dar 666 con 66. Es lo mismo hablar de fracciones de porcentaje. Nada más que en porcentaje puedo entender al infinito, ¿sí? Esta mayoría genérica se aplica para todo el pasivo, salvo las excepciones que seguidamente vamos a hablar. Una de ellas es para cuanto más estricta se pone la ley, mayor es la eficiencia en cuanto a mayorías. Esta mayoría genérica se aplica para los privilegiados generales. Recuerda que dijimos, los privilegiados especiales, unanimidad. Si hago propuesta para los privilegiados. Si hay privilegiados generales, se necesita unanimidad. Es decir, la mayoría absoluta de personas, tomados los acreedores por cada uno, cuyos votos representen las 2/3 partes del capital conquistado. Entonces, vuelvo al ejemplo anterior. Mire, yo tengo 5 acreedores y 1.000 pesos de pasivo total. Tengo que lograr de 5 el voto de 3. ¿Me siguen? Ahora, los créditos de estos 3 acreedores, la suma de estos 3 acreedores, tienen que ser como mínimo representativo de las 2/3 partes de los 1.000 pesos globales. Es decir, la suma de los 3 acreedores tiene que ser 666,66. Es un doble sistema de mayorías, para que no haya un abuso en cuanto a las personas o en cuanto al capital. Entonces, necesito hacer un equilibrio entre ambos. Yo puedo tener esto, acá necesitaría un pizarrón para explicárselo, pero a ver si me siguen. Imaginen ustedes que tengo 5 acreedores. Uno de ellos es de 200, vayan anotando. Voy a hacer lo mismo para no equivocarme. Tengo 5 acreedores. Un acreedor es de 200 pesos. Otro acreedor es de 100 pesos. Otro acreedor es de 10. Otro acreedor es de 200 pesos. Tengo 5, 1, 2, 3, 4, voy a poner uno más, otro acreedor de 310 pesos. Tengo entonces 200, 300, 500, no. A uno de 200 vamos a ponerle 150 pesos. Entonces tengo 300 por 350, 350. A este le vamos a poner 40 pesos. Así que tengo, miren, hagan este ejercicio. Hagan 5 rayitas. Cada una de estas rayitas es un acreedor. Tenemos uno de 100, de 10, uno de 200, uno de 100, uno de 40 y uno de 150. Así que tenemos 300, 450 y 50, tengo 500 pesos. ¿Está bien? Ahora, necesito de estos 5 acreedores que me voten favorablemente 3, porque es más de la mitad. De 5 necesito 3. Perfecto. Ahora, supongamos que me votan el acreedor de 10, el acreedor de 40 y el acreedor de 100. Tengo 3 acreedores, pero sus créditos sumados suman 150 pesos. Y yo sobre 500 pesos necesito
las 2/3 partes. Es decir, voy a necesitar sobre 500, 350 pesos. El crédito de esta gente, sumado, no me alcanza a 350 pesos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar que por lo menos me voten 3 acreedores que representan el 66,86%. Entonces, si de estos acreedores, esa propuesta, por ejemplo, no logra la mayoría, no logra el 3% de esto, me voy a la quiebra. ¿Qué necesitaría? Que de estos 3 o más, puede ser que me voten los 5, si me votan los 5 favorablemente, tengo los 500 pesos. Pero por lo menos necesitaría que me voten 3 personas cuyos créditos podrían ser el de 200, el de 100 y el de 150. Ahí me paso. Puede ser el de 200 y el de 150 más el de 10. Y ahí tengo 360 pesos. Y ahí tengo la mayoría necesaria para que alcance las mayorías mínimas que me pide la derecha. Más de la mitad de las personas cuyos votos, el crédito de cada uno de los acreedores sumados representen las 2/3 partes del total de capital computable. Bueno, esto tiene algunos otros límites. Quienes no pueden votar. Bueno, no pueden votar los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y el 2º de actividad, por supuesto. Pero mi papá, mi hermano, mi hijo, mi abuelo van a votarme la propuesta si son acreedores. Eso está eliminado. Mi cónyuge no lo puede hacer. No pueden votar los que sean acreedores, pero sean socios de la sociedad. Entonces, si son socios y tienen carácter de administradores, no pueden votar, deben votarse a sí mismos, no lo pueden hacer. Son todas las exclusiones de voto lógicas que van a encontrar en todos los sistemas. Por ejemplo, el mismo sistema de voto en las asambleas ordinarias de socios, tampoco se permite votar a estos acreedores, porque sería votarse a sí mismo o votar la eventualidad del contubernio, del voto de favor. Entonces, estos acreedores están excluidos, no pueden votar. ¿Quiénes votan? Los verificados y los admitidos. Verificados y admitidos. Los no verificados y los no admitidos pueden tener sus respectivos incidentes de revisión. Y no van a votar la propuesta, pero van a sumarse a lo que se decida, si se homologa luego, y es que logra, ahí tengo una pregunta que la voy a contestar, si es que logra las mayorías. Entonces la propuesta va a ser homologada, se homologa el concurso y este acreedor se va a sumar a la propuesta ya homologada, el acuerdo ya homologado, pero no a votar, solamente entre los verificados y los admitidos. ¿De quién? Me olvidé también quién. Todo aquel acreedor que hubiera renunciado a su privilegio, pero que tiene pendiente un incidente de revisión del artículo 37, no puede votar. Porque o una cosa o la otra, o renuncia y la renuncia definitiva, al solo fin de computar la mayoría, o tenemos el incidente de revisión. Si mantiene el incidente de revisión del artículo 37, no lo podemos tener en cuenta para el cómputo de las mayorías. Bueno, espero que me estén siguiendo hasta acá. En cada una de las categorías tenemos que lograr las mayorías que prevé el artículo. Es decir, si yo dejo una sola categoría para todos los acreedores, tengo a todos los fibrafarios y es la única propuesta que voy a hacer es para los fibrafarios. Porque no tengo ningún acreedor laboral que hubiera renunciado a su privilegio, entonces no tengo que hacer propuestas. Si leen a Rivera, va a decir, no, igual hay que crear la categoría, aunque quede vacía, porque tengo que prever que aquel que me renuncia le tengo que tener hecho la propuesta. Nosotros no estamos de acuerdo con esta modalidad porque la propuesta tiene que hacerse de acuerdo a las posibilidades económicas y financieras de la sociedad, de cumplimiento del acuerdo. Entonces, si al momento que yo presento la propuesta, ningún acreedor ha renunciado a su privilegio,
Yo no puedo hacer efectiva una propuesta porque no sé cuál es la porción de mi ganancia que pueda afectar el pago de una propuesta, de tal manera que si tengo una categoría vacía, ¿para qué le voy a hacer una propuesta? La voy a llenar, entre comillas, en la medida que tenga acreedores que renuncian al derecho. Pero ahí sí voy a saber. Tengo acreedores pirografales laborales que han renunciado, una porción de mi ganancia la tengo que afectar al pago de esta categoría, pero en tanto la misma esté vacía, no le voy a hacer una propuesta. Podría hacer futurología, no sería una propuesta seria. Ahora, tengo una sola categoría. ¿Estoy obligado a hacer un menú de propuestas? No, tengo una sola categoría o una sola propuesta. Y tengo que lograr que me voten más de la mitad de los acreedores que representen 2/3 partes del capital computable. O hago una sola categoría y un menú de propuestas para que los acreedores elijan. Todos tienen que elegir la misma, no. Uno puede elegir el pago del 50%, el otro del 60%, el otro del 70%. Otros pueden elegir hacerse socios míos, otros pueden elegir aceptar un bien. Con todas las propuestas que están en el artículo 43, no es necesario que todos converjan o coincidan en una propuesta. Pero sí tengo que lograr que acepten una propuesta y lograr la mayoría. Ahora, no solamente tengo una sola categoría, sino que he decidido hacer una cantidad de categorías, subcategorías. Y a cada categoría le hice un menú de propuesta. Esto es perfectamente válido. Esta es la gran ayuda y evolución que ha tenido el derecho concursal, el sistema de mayoría, el sistema de propuestas, de categorización, menú de propuestas. ¿Para qué? Para que yo pueda jugar con las posibilidades económicas y financieras de el giro lineal de mis negocios. Porque yo puedo pagar poco antes o mucho después. Al acreedor le sirve y a mí también. Cualquiera de las dos alternativas. Yo postergo la accesibilidad de mi prestación en el tiempo. Entonces me rehago de capital de trabajo, produzco más, por ejemplo, tengo más tiempo para pagar. Me rehice económicamente, empiezo a pagar cuando estoy saneado. O acepto pagar rápidamente, entre los 6 meses, a los 6 meses o a los 30 días, cuando ofrezco pagar. Quizá esa propuesta sea menos generosa. El acreedor me sirve porque se hace de dinero más rápidamente, no tiene que esperar como 3 años, no sabe si voy a poder hacerlo, si voy a poder cumplir en ese plazo. Entonces, más vale pago de malo, tomo esa propuesta. Bueno, entre todo el juego de propuestas y de mayoría, tengo que lograr que en cada una de las categorías obtener la mayoría genérica de más de la mitad de acreedores que representen 2/3 partes del capital computable. Si hice su categoría, en cada una de ellas tengo que lograr esta mayoría. Si no la obtengo, vamos a aplicar un sistema que está dado por la ley, que es una imposición que puede hacer el juez a la categoría del antecedente. Ahora vamos a ver de qué manera juega. Bueno, la mayoría de capital dentro de cada categoría se computa teniendo en consideración la suma total de los siguientes. A. Los usuarios verificados y declarados admisibles comprendidos en la categoría. Lo vimos. B. Privilegiados con sus titulares hayan renunciado al privilegio de que se hayan incorporado a esa categoría de quirografarios, y los privilegiados renunciaron, se convirtieron en quirografarios. C. El acreedor admitido como quirografario por habérselo rechazado el privilegio situado será excluido de integrar la categoría a los efectos de cómputo si hubiese promovido incidente de revisión hasta el artículo 37. Ya les dije, promovió incidente, queda fuera. Se excluye del cómputo al cónyuge, los parientes del deudor dentro del 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad o adoptivo, y sucesionarios dentro del año anterior a la presentación. Es decir, que si hay un cesionario, tiene que ser más antiguo de un año. Si es dentro del año, no pueden votar. Esto también es lógico. Tratándose de sociedades, no se computan los socios, administradores y acreedores que se encuentran respecto debido de la situación del párrafo anterior. La prohibición no se aplica a los acreedores que sean accionistas de la concursada,
si es accionista pero no tiene tareas de administrador, de representante o de director, no está incluido, salvo que se trate de controlantes de la misma. O sea, si forma la voluntad societaria, quedan excluidos el cómputo de la mayoría. El deudor deberá acompañar a sí mismo como parte integrante de la propuesta un régimen de administración y de limitaciones a actos de disposición apuntables por etapa de cumplimiento. Y la conformación de un comité de acreedores, de un comité de control que actuará como contralor del acuerdo, que sustituirá al comité constituido en el artículo 42, segundo párrafo. La integración del comité deberá estar conformada por acreedores que representen la mayoría de capital y permanecerán en su cargo en los representantes de los trabajadores de la concursada. ¿Qué quiere decir esto? Junto con la propuesta de pago, hay que explicar de qué manera voy a seguir administrando mi negocio, para no decir voy a tener más de lo mismo. Si fui en sesión de pagos, me presenté en concurso preventivo, soporté todo el proceso de concurso que dura más o menos entre año y medio y 2 años. Ahora tengo la propuesta, bueno, le tengo que decir al juez, señor juez, voy a cumplir la propuesta porque además voy a transformar la empresa. Voy a cambiar el management, voy a cambiar la gerencia, voy a cambiar los vendedores, voy a cambiar el packaging del producto. Ahora el tema de una pregunta de la gerencia. Voy a hacer más redituable el producto, porque ha sido vetusto, porque no era rentable, porque lo vendía en el interior del país y tengo que cambiar la forma de comercialización. Es decir, tiene que explicar de qué manera va a cambiar el sistema patrimonial para dejar de ser deficitario y convertirlo en una unidad productiva que sea suficiente y poder cumplir adecuadamente las instrucciones. Ahora les digo, esto en la realidad, ¿qué sucede? Miren, esto es nada más que, yo me digo a esto, cuando lo presentamos es cumplir con la formalidad, porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro inmediato de la sociedad concursada al cual se le va a homologar un acuerdo. ¿Qué sabemos que va a pasar en un año? Imagínense un acuerdo que se homologue prontamente cuando reabra tribunales. Que dicho sea de paso, no sabemos por qué no se reabre tribunales. No sabemos por qué. Pero bueno, estamos haciendo fuerza para que se reabra y que se pueda por lo menos iniciar eso con algún protocolo. Que se puedan notificar demandas, que se puedan hacer efectivos mandamientos, que se puedan hacer efectivos cobros, que empiece a funcionar con normalidad después de tanto tiempo de cuarentena. Aparentemente vamos a tener 10 semanas más de cuarentena, ya será sextena o sextena, no sé cómo se denominará, en los tribunales. Esto es un despropósito en un esquema de un país democrático sin que funcione uno de los poderes del Estado. No se entiende cómo seguimos con este escenario tan absurdo de cuarentena para uno de los poderes esenciales del Estado. Bueno, ¿quién puede saber qué va a pasar de aquí a unos meses? Así que esta parte del artículo, la verdad es que se cumple, pero solamente desde el punto de vista formal, no es porque sea con un rigor científico. A ver cuál es la pregunta, permítanme. Acá tengo una pregunta que dice: ¿los acreedores accionistas quedan exentos de la prohibición de votar? Los acreedores, si son accionistas, pueden votar, pero no pueden si además los accionistas tienen dentro de la sociedad, tienen
una función de administración o de representación de la sociedad. Son directores, administradores, gerentes que no pueden votar. De igual forma, no pueden votar si son accionistas, pero son controladores de la sociedad. O sea, si conforman, si hacen a la voluntad societaria de la empresa concursada porque son controladores de la misma, no pueden votar. Es obvio esto porque están ejerciendo una presión, los están beneficiando con el concurso de la controlada. Por el Suisse del TEC, el ejemplo que tenemos siempre, bueno, ahí se pone delante. El comité de acreedores queda conformado, acá dijimos definitivamente, y permanecen en el mismo los representantes de los trabajadores en este comité de acreedores. Con 5 días de anticipación al vencimiento del plazo de electricidad, llevará a cabo el evento informativo con la presencia del juez, el secretario, el deudor, el comité provisorio de control y los acreedores que deseen concurrir. En esta audiencia, el deudor dará explicación al respecto de la negociación que se lleva a cabo con los acreedores y los asistentes podrán formular preguntas sobre las propuestas. Ya hablamos de esta audiencia informativa. Si con anterioridad a la fecha señalada se logra la mayoría del artículo 45, obviamente la audiencia no será llevada a cabo. El artículo 45 bis está referido, lo voy a dar muy sintéticamente, está referido al caso del acreedor que sea honesta, o sea, cuando acá se han emitido títulos valores en masa, como son los bonos, los debentures, obligaciones negociables. El artículo da un protocolo de cómo tienen que unificar personería y quién vota, que eso es iniciable, es el representante de los bonistas, donde internamente se va a aplicar también un régimen de mayoría que tiene que tener previsto el contrato asociativo, fiduciario, si existe un fideicomiso y será si no de los bonistas o de los aventuristas, reglamento interno donde se determina de qué manera se hace efectiva la votación y acá se unifica personería en una sola persona. Esto para evitar la atomización, porque imagínense que hay aventuristas que son miles, no podrían asistir todos individualmente al concurso, con lo cual el representante es el que vota. Vamos al artículo 46. No obtención de las conformidades. ¿Qué ha pasado? Llega el fin del periodo de exclusividad y el acreedor no logra reunir las conformidades de la mayoría del artículo 45. ¿Qué dice el artículo 46? Quiebra. Si el deudor no presentara en el expediente, en el plazo previsto, las conformidades de los acreedores quiebranfarios bajo el régimen de categorías y mayorías previstas en el artículo anterior, será declarado en quiebra. Esta es el género. Salvo, con excepción de lo previsto en el artículo 48 para determinados supuestos. Seguidamente lo veremos. O sea, no queda la mayoría, quiebra indirecta. Terminamos una parte del proceso, que es el concurso preventivo, y nos vamos a la quiebra. Es el mismo proceso, unicidad del proceso, existe etapas. Terminó el concurso preventivo, fracasó, abortó el concurso preventivo, vamos al esquema al escenario de la quiebra. ¿Qué quiebra? Indirecta, porque estamos en un proceso anterior que lo antecede. Si fuera donde vamos directamente a una quiebra directa, es porque el proceso se inicia para la quiebra, no para el concurso preventivo. Lo va a decir lo que así, pero lo aclara. 47. Un poco les hablé ya del concurso para, en la propuesta para acreedores privilegiados. Yo puedo hacer una propuesta para privilegiados, para los privilegiados especiales y para los privilegiados generales. Para los privilegiados generales tengo la mayoría genérica del artículo 45, más de la mitad de las personas que representan la tercera parte del capital computable, y acá en el artículo 47 me dice de qué manera puedo hacer jugar
que puedo hacer depender una votación respecto de la otra. Mire cómo lo explico, o lo establece. Si el deudor hubiese formulado propuesta con los acreedores beneficiados, o para alguna categoría de estos, y no hubiera obtenido ante el vencimiento de la exclusividad la conformidad de la mayoría absoluta de los acreedores y las 2/3 partes del capital computable para los privilegiados generales, y la unanimidad de los acreedores privilegiados con derechos generales a los que alcance la propuesta, o sea, los dividir, solo será declarado en quiebra si hubiese manifestado en el expediente en algún momento que condicionaba la propuesta a acreedores biografarios a la aprobación de la propuesta formulada a los acreedores privilegiados. Dicho así parece muy confuso, pero es muy fácil. Yo puedo decirle al juez, mire, señor juez, primero voy a votar, quedo expuesto a lo que decidan los acreedores privilegiados especiales, a los privilegiados. Si los privilegiados me votan en contra, no tengo la mayoría, no paso a tratar la propuesta de los privilegiados. Me doy por vencido, decréteme la quiebra. Eso puede ser una. O puedo decirle, mire, no obstante, lo que desean los privilegiados especiales y generales, no importa lo que pase en esa propuesta de cancha de la mayoría, igual voy a ir a el tratamiento de los biografarios. Es un doble sistema. Yo puedo decir, me subordino a lo que digan los privilegiados especiales y que ellos sepan mensual. Si logra las mayorías para los privilegiados, paso a tratar la mayoría para los biografarios. O puedo decir, no me sujeto a eso, no quedo subordinado, primero tratemos la de los privilegiados. Lo logre o no lo logre, y después voy a ir a la propuesta de los biografarios. Son dos sistemas o escenarios distintos de acuerdo a cómo tenga mi patrimonio. Si tengo todo el pasivo privilegiado o la mayoría es privilegiado, seguramente voy a subordinar a esa votación la de los biografarios. No logro las mayorías de los privilegiados, entonces ya desisto de tratar a los biografarios porque sé que por más que logre los biografarios como los privilegiados me dijeron que no, entonces no voy a poder continuar con la explotación de mi empresa. ¿Cuándo sucede esto? Mire, tengo la fábrica hipotecada, los camiones y las máquinas las tengo prendadas. Si hago una propuesta para los privilegiados y me votan en contra o no logro la mayoría del 45, ¿para qué voy a tratar la propuesta para los biografarios? Si sé que ya los privilegiados no la han aceptado, me van a ejecutar las garantías, tengo que cerrar. En cambio, tengo una pequeña porción de mi capital privilegiado especial y el resto lo tengo biografar. Entonces digo al juez, primero tratemos a los privilegiados, pero no importa la suerte que tenga con esto, después voy a tratar la de los biografar. Entonces, no subordino una a otra. Y de esta manera tengo la tranquilidad de que voy a ir a la votación, a las adhesiones, a la conformidad de los biografarios, independientemente de la suerte de los privilegiados. Permítanme que tengo una... Me parece que tengo otra... No tengo otra pregunta, así que seguimos adelante. Voy a tratar de, en escasos 12 o 13 minutos, explicar el artículo 48. Si no lo logro, porque es un tema muy complejo, fíjense la extensión que tiene, es 3/4 de hoja, es decir, una página y media. La extensión de por sí está demostrando que tiene cierta complejidad. Bueno, vamos a tratar de ser didácticos, no voy a leer el artículo, les voy a explicar de qué se trata sucintamente y ustedes después lo van a desmenuzar estudiándolo detalladamente de acuerdo a la ley y a los libros de texto. Hasta ahora hemos visto el concurso preventivo. ¿Cuál es la finalidad del concurso?
evitar la quiebra. ¿Sí? El legislador en el año 95 trajo un sistema que es propio de los americanos, de Estados Unidos. Está dentro del capítulo 11 de la ley de quiebras americano. Ustedes habrán visto que yo permanentemente estaba corriendo unos mails, están notificando el concurso de la CAM en Estados Unidos. Ha pedido el concurso preventivo de acreedores en el capítulo 11 de la ley de quiebras de la bancarrota en Estados Unidos, la CAM, porque al no poder volar, tiene una cantidad de pasivos que no se pueden cancelar mediante giro general de negocios porque los aviones no vuelan, porque lo que es la empresa está inoperativa, y entonces ha pedido el concurso preventivo. Quizá lo mismo suceda en América Latina, o Estados Unidos, lo van a ver en cualquier portal como noticia, lo acaba de decir la CAM ayer. Hoy es noticia en todos lados. Bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué importó? Una suerte de parte. En Estados Unidos se llama crown down. En el lenguaje de la jerga americana, de tribunales americanos, crown down significa apretar el precio hacia abajo. Esto dicho por algunos de los especialistas de derecho concursal americano. Crown down significa esto, apretar el precio hacia abajo. Para nosotros, ustedes lo van a ver en el programa, es venta forzada de paquete accionario. Para otros, en la jerga argentina, se llama salvataje. Son tres sinónimos. Crown down, salvataje o venta forzada de paquete accionario significa que antes de decretarse la quiebra, porque no se han logrado la mayoría del artículo 45, antes de decretarse la quiebra, solamente para las sociedades regularmente constituidas, para las cooperativas también, puede hacerse antes de decretar la quiebra, puede recurrirse a este sistema de salvataje, no para las personas físicas, no está habilitado. Y entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a tratar de vender el paquete accionario o el capital social de la SRL, el paquete accionario de la SA. ¿Para qué? Para evitar que la quiebra termine por desguazarla. Entonces, se ofrece al público en general y al propio concursado, también se le invita, no está excluido, de participar de otro periodo, ya no es exclusividad, como era solamente para el deudor, sino de otro periodo, también de 90 días, para que los acreedores, los terceros interesados y el deudor hagan propuestas para quedarse con la sociedad, con la empresa, que forma parte del patrimonio de la sociedad, es decir, de los bienes que lo conforman, se quedan con las acciones, se quedan con las otras partes, haciendo una propuesta para la masa de acreedores y haciendo una propuesta para los socios tenedores de esas acciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Antes de decretar la quiebra, en estos tipos societarios, dentro de las 48 horas, el juez tiene que abrir un registro de interesados. Aquel que está interesado en inscribirse, en la jerga se denomina tranguistas, a los interesados en comprar el pasivo y en comprar las acciones, se le denomina interesados o tranguistas. Se inscriben en este listado, en este registro que va a abrir el juez, y para continuar el proceso van a tener que pagar, depositar en el expediente un dinero que va a ser dispuesto para el pago de costas, que va a consistir en el pago de delitos y de algún otro gasto que puede insumir este
proceso dentro del proceso, por el cram down o salvataje, es un proceso acotado dentro del concurso preventivo que ya está a punto de fracasar. Antes de estar la quiebra, vamos a tratar de salvar a la sociedad para que no se vaya a la quiebra. Entonces abrimos este procedimiento en donde el interesado deposita un dinero que va a estar imputado, destinado al pago de costas, y cada uno de estos inscritos y el propio deudor queda habilitado para salir a convencer a los acreedores a que le voten una propuesta. Igual que en el sistema que hemos visto hasta ahora, que hemos visto el sistema de propuesta, bueno, todos quedan habilitados ahora a hacer categorización de acreedores y también para hacer un menú de propuestas. Así que le pueden decir, muchachos, yo a ustedes los voy a agrupar en esta situación y les ofrezco pagar tantos pesos, o les pago con mis bienes, o acepto mi empresa a garantizar el cumplimiento de este acuerdo. O los productos que yo vendo los voy a canalizar con esta empresa con uso preventivo. Lo que se les ocurra a modo de propuesta. Igual que lo habíamos visto en el artículo 43, bueno, ahora lo volvemos a adoptar en este mini proceso denominado salvataje o cram down del artículo 48. El primero de estos, sea el acreedor, el deudor, perdón, o el tercer interesado grandito inscrito, que logre las mayorías del artículo 45, volvemos a aplicar la mayoría, el primero que logre convencer a los acreedores de que le voten la propuesta que les ha hecho efectiva, el primero, no la mejor propuesta, el primero. Acá hay alguna discusión, porque se dice a modo de crítica. ¿Y por qué no esperar el vencimiento y aceptar la mejor y no la primera? Bueno, esto es para que el proceso se termine rápidamente. Entonces, el primero que logra convencer a los acreedores que le voten y que logre la mayoría, se lo dice al juez, lo acredita y ahí puede ir a hablar con los socios de la sociedad para comprar las acciones. Acá entra la ley en un casuismo bastante difícil, voy a tratar de explicarlo, pero posiblemente quede para la próxima clase. ¿Qué puede pasar acá? El juez, ¿qué va a hacer? Va a llamar a un estimador del artículo 262, uno de los funcionarios dentro del proceso, así como está el síndico, así como está el evaluador, o el escribano que va a ser el medio de los bienes. Bueno, el evaluador le va a decir al juez cuánto vale cada acción de los socios. ¿Y qué va a tener en cuenta para determinar el valor? Bueno, cómo está la sociedad, cuánto debe, cuál es la tasa de interés, cuál es la posición de riesgo de la sociedad frente al mercado, y ahí va a decir, esto tiene un valor determinado que puede ser 0, puede ser sub, puede ser un valor negativo, o puede tener un valor positivo. Puede decirle, mire, estos socios, el valor de sus acciones es 0, no vale nada. O al contrario, tiene un valor negativo, tendrían que hacer un aporte, los socios tendrían que capitalizarla para poder salvarlo. O al contrario, tiene un valor positivo, las acciones de estos accionistas valen, por ejemplo, tanta plata, 2.000 pesos por acción. ¿Qué puede hacer el grandista que ya logró acordar con la masa de acreedores? Ahora está discutiendo con los socios. Y dice, bueno, tengo 3 panoramas distintos. Si es 0 o es sub 0, no les paga nada a los accionistas. Si en cambio vale algo, tiene que convencerlos, tiene que pagarles lo que el evaluador ha dicho que vale la acción. O sea, el evaluador dijo, la acción vale 2.000 pesos, va el interesado, el grandista, el inscrito en el registro, le dice, yo les pago a cada uno de ustedes los 2.000 pesos que vale cada una de sus acciones. Y ahí se queda con las acciones del socio, ya
se traspasa el paquete accionario en favor del nuevo titular de las acciones, que puede ser una sociedad, puede ser una persona física, puede ser cualquiera, puede ser el propio deudor, va a quedar en acciones, y se homologa el acuerdo y se quitó la actividad. Esa es una de las posibilidades. Pero también puede ser, dice la ley, que el interesado grandista le pague a los socios menos de lo que dice el evaluador. ¿Está bien? Le pague un porcentaje de ese precio que ha determinado el evaluador. Está venciendo el plazo, el tiempo de la clase virtual. Ahí, ¿qué tiene que hacer? Tiene que lograr las mismas teorías del artículo 45, pero dentro de los socios. Tiene que lograr que más de la mitad de los socios que representen a 2/3 partes del capital social le voten favorablemente la propuesta. Si lo logra, se queda con la sociedad. Si no lo logra, le votan favorablemente, se irá a la quiebra. ¿Cuál es la crítica? Los socios, en el caso de que logre pagarle algo a los socios, van a cobrar antes que la masa. ¿Cuántos créditos, cuántos pasivos tiene que pagar el interesado grandista? 2. Tiene que pagarle el crédito a la masa pasiva, a los acreedores, y tiene que pagarle el precio de las acciones a los socios. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto lo van a tener que estudiar ustedes. Vamos a contestar las preguntas que sean necesarias y el jueves vamos a seguir con el Crown Power, que es el supuesto en donde el juez le va a imponer las categorías, la propuesta de alguna de las categorías disidentes, y vamos a ir al artículo 49, que es la existencia de acuerdo y después la homologación. Voy a contestar las preguntas por el chat de la cátedra virtual y ahí vamos a seguir adelante. Les agradezco y nos vemos la clase que viene.